oración del apóstol Santiago es: confiesen sus ofensas los unos a los otros. Muchas veces lo que impide que la oración que nosotros hacemos tenga respuesta es porque empezamos a conservar raíces de amargura en el corazón por falta de una buena comunicación. Pero el consejo sabio del Señor a través de Santiago es: confiesen sus ofensas, pídanse en perdón, pídanse en disculpas cuando es necesario, estén a paz y salvo los unos por los otros y oren los unos por los otros, con un gran objetivo: para que seáis sanados. Pero es que la sanidad no solamente es física. Dios provee una sanidad aún más gloriosa, y es la sanidad del alma, porque hay un cáncer en el alma humana que se llama pecado. Y la única forma de ser librados de tan terrible enfermedad en el alma es a través del evangelio, participando del nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesús. Porque he aquí que todas las cosas viejas pasaron. Aquella vieja naturaleza cargada de pecado es quitada, y el Señor en su nombre nos hace una nueva creación. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si algo caracteriza nuestra justicia es la capacidad de reconocer nuestros errores, pedir perdón y estar a paz y salvo en lo posible. Todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones, y a veces nos involucramos en situaciones que son complejas. Pero qué bueno es poder confiar y esperar en el Señor, que a su tiempo nos proveerá de ayuda y de bendición. Gloria a Dios, alabanzas. En el otro texto que estamos resaltando, habla de tener cuidado, pero de nosotros mismos, y ese es el gran tema de hoy. ¿Queremos una oración eficaz? Necesitamos cuidar de nosotros mismos, de la doctrina, de cómo estamos poniendo en práctica lo que a través de los años Dios nos ha enseñado. ¿A cuántas mujeres Dorcas Dios ha usado predicando? ¿A cuántos hermanos o hermanas Dios ha usado enseñando la palabra en los cultos de oración? ¿A cuántos hermanos o hermanas ha usado el Señor ministrando la palabra para la necesidad de la juventud? ¿A cuántos pastores ha usado Dios en esta congregación como en muchas otras, con el único objetivo de que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina? ¿Por qué es tan importante? Porque si lo hacemos, entonces no solamente somos salvos nosotros, sino que también esta salvación gloriosa alcanzará a todos aquellos que nos puedan escuchar. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de servir, la vocación con la que hacemos las cosas, reflejará no solo qué tanto hemos cuidado de nosotros, sino qué tanto ayudamos a que alguien más pueda alcanzar de una salvación tan grande como la que el Señor Jesucristo nos ofrece. A manera introductoria, especificando algunos detalles, entonces decimos ahora: todo cristiano, especialmente los que tenemos mayor responsabilidad por algo que Dios nos entregó, por algo que Dios nos encomendó. Por ejemplo, alguien dice: no, es que por la gracia de Dios estoy en el cargo de ser el presidente de los jóvenes, la directora de las Dorcas, la maestra de escuela dominical, la secretaria del comité de oración. Todo eso es importante. Todo cristiano que tiene claro por qué fue puesto por Dios para hacer un trabajo, especialmente entonces los que tenemos esa mayor responsabilidad. Uno, porque entendemos el pacto que hicimos con Dios, y dos, porque sabemos que el llamamiento nos lo hizo Dios, aunque muchos hombres formen parte de nuestro proceso de formación y de aprendizaje. Pero debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque la Biblia da un pasaje que a mí me impacta y que lo he citado, y que es importante tener en cuenta. Si la Biblia lo dice, por algo lo dice.
aquel que está en honra y no lo entiende, semejante es a las bestias que perecen. Entonces, qué bueno que nosotros podemos siempre valorar la posición que Dios nos ha dado al participar del pacto viviendo en este evangelio glorioso. ¿Por qué es tan importante tener cuidado de nosotros mismos? Más cuando hay un grado de responsabilidad, es un diácono, es una diaconisa, es una maestra de niños, es un líder en la iglesia, es alguien que da una importante influencia y un buen nombre en su comunidad y hace un trabajo de honra. Bueno, somos testigos del fracaso de algunos, pero también somos testigos de la victoria de otros. La gran diferencia entre el que fracasa y el que es victorioso es tener en cuenta dos términos que hace algunos meses he venido resaltando: actitud y compromiso. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que fracasa o alguien que se supera. El que se supera, entonces su actitud siempre será la mejor para hacer las cosas de Dios y ser de bendición a otros. Y su compromiso, más allá de saber que es con otras personas, tiene claro que es con el Todopoderoso que le ha dado la vida y que le ha provisto de bendición. Pero también somos testigos de muchos que han fracasado, porque su actitud no refleja el amor suficiente hacia Jesús y hacia su obra y hacia sus pactos. Bendito el nombre de Jesús. Así que hay algunos que fracasan también porque sencillamente dejan de valorar tanto lo que Dios les ha entregado. Otros sencillamente han fracasado porque el compromiso con el que toman la vida cristiana no es suficiente. Hagamos un cuadro comparativo sencillo. Yo tengo un compromiso, tengo un patrón, y el patrón me dice el horario de ingreso a trabajar es a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde y tiene un espacio de 1 hora para almorzar y reposar y está bajo supervisión. Listo. Pero si en el momento de cumplir los horarios y de excederse con excusas para no dar un buen rendimiento, sencillamente fracasa, es por negligencia al compromiso. Claro, es cierto que también durante el trabajo pueden haber espacios para hacer actividades de pronto distintas, pero lo más importante es el compromiso. Me impacta un poquito la filosofía del pueblo japonés, porque ellos tienen un lema y a mí me parece que tienen toda la razón, porque a largo plazo la disciplina vence la inteligencia. Nosotros los latinos somos muy creativos, somos muy ingeniosos, improvisadores, tremendos. Pero es interesante pensar que el que es disciplinado tiene mejores resultados que el que solamente dice ser inteligente. La inteligencia no es algo que se diga, es algo que se refleja con todo lo cotidiano que se hace. Y la sabiduría que Dios provee precisamente hace que nosotros salgamos en victoria, no porque otros nos estén o no nos estén viendo, sino porque el anhelo nuestro para ser victoriosos es una ciudadanía celestial, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y que Él, que es el juez justo y soberano y que sabe con qué fervor, pasión y esfuerzo hacemos las cosas, dice la Biblia, sabrá recompensar a cada uno según su obra. Así que somos nosotros los que elegimos si fracasamos o si surgimos en victoria. Dios nunca nos va a obligar, pero hay gente que fracasa porque se pone a mirar lo que Dios pide. Sí, claro, Dios pide muchas cosas, pero es más lo que Él nos otorga que lo que nos está pidiendo. Así que es importante, si yo quiero triunfar en mi proceso de vida de fe, de vida espiritual, no me voy a poner a mirar las cosas que tengo que dejar o lo que Dios me está pidiendo. Voy a mirar más allá de eso, lo que Dios por amor, por fe y por misericordia está dispuesto a entregarme. Pero hoy somos testigos de fracasos.
¿Cuánta gente a los años que hemos tenido de cristianos hemos visto que llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van? Algunos se van y nunca vuelven. Otros tienen la oportunidad de resarcir y de volver. Y gloria a Dios por eso. Pero por algo el Señor nos está orientando en esta noche. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Están quienes por alguna situación de descuido fracasaron. Casi siempre se le echa la culpa a factores externos para fracasar en la vida espiritual. Eso fue por culpa de ese discurso que fulano dio que a mí no me gustó, porque hay algunos que no vuelven a culto porque el sermón no les gusta. Otros de pronto dijeron, es que no estoy de acuerdo con la forma de cómo se desarrollaron las cosas y entonces prefiero no estar. Bueno, pero realmente cuando alguien fracasa, no es por agentes externos, es por su propia visión de la fe, es porque se deja evadir del enemigo, es porque se deja robar del enemigo y realmente se descuida. Si usted quiere ser victorioso, no se descuide nunca. No descuide su tiempo para orar. No descuide su tiempo para buscar de Dios en el culto. No descuide su tiempo para nutrirse con la palabra de la doctrina de Jesús. No se descuide. Una cosa, voy a ilustrar con un ejemplo. Una cosa es que un pájaro rodee alrededor de su cabeza, a manera de ejemplo, pero otra cosa muy diferente es que usted se quede quieto y el pájaro no solamente pone las paticas en la cabeza, sino que también hace el nido en ella. ¿Por qué? Porque se descuidan. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no me puedo descuidar. Yo no puedo dejar que mi vida espiritual dependa de otro. Mi vida espiritual debe ser un propósito personal. La relación es entre Dios y yo. Y eso es lo que usted y yo debemos cuidar cada día para avanzar en Dios. Porque si vamos a buscar culpables, hay demasiados culpables al momento de un fracaso. Hay algunos que le echan la culpa al comité porque nunca los visita. Bueno, me parece una excusa extraña, pero en muchos lugares sucede. Es que soy joven y nunca los jóvenes me visitan. Pero qué bueno que cuando uno alcanza madurez en la fe, uno no está esperando visita, uno está procurando ser uno de los miembros activos de la congregación que ayudan a visitar a ese que está necesitando de Dios también. Así que están quienes por alguna situación de descuido fracasaron. Descuidaron el tiempo de oración, descuidaron el tiempo del culto, descuidaron el tiempo de la acción social, descuidaron el tiempo de estar en buena comunicación y fraternidad con sus hermanos en la fe. Y nosotros somos uno en Cristo y eso no lo podemos perder de vista. No solo en lo espiritual, porque hay gente que dice, no, pues fracasó en lo espiritual, pero en lo material está bien. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre conquistar todos los reinos del mundo y tener riquezas y fama y gloria si perdiere su alma? Así que lo más importante es, cuidémonos nosotros. Claro, usted y yo formamos parte de un comité en la iglesia para ayudar a cuidar a otros con la administración, con la alabanza, con la oración, con la visita, con la llamada del consejo, porque así también se ha trabajado. Pero realmente mi compromiso y su compromiso es con Dios. Y más allá de las situaciones físicas o materiales, está la riqueza espiritual que hemos recibido. Estos días yo decía, el mayor y mejor privilegio que alguien puede tener es ser un hijo de Dios, tener certeza que por adopción en el nombre de Jesús recibió potestad de ser heredero del reino de los cielos. El mayor privilegio que tiene un hombre y una mujer es poder decir, mi patrón se llama Jesús de Nazaret, Él es mi dueño, yo vivo bajo el señorío de Cristo, Él me gobierna. Eso es lo más importante.
Pero hay gente que fracasa no solo en lo espiritual, sino también en lo material. O terminan fracasando en lo espiritual porque se inclinan solo a lo material. Y uno tiene que aprender a conservar el equilibrio. Dios es un Dios que provee sabiduría y nos enseña cómo vivir y qué decisiones tomar, porque es claro cuando dice hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. A alguien Dios le está hablando esta noche, aleluya. ¿Cuál es el resultado final cuando alguien se cae y fracasa? El resultado primero es el dolor. Dolor en el corazón de Dios. Dolor en el corazón de sus familias. Y dolor de sí mismo, porque si por altivez en el momento no lo reconoce, está en el riesgo del juicio eterno. Mas la Biblia con amor de Dios dice, mas si el impío se aparta de su transgresión y entonces camina en el derecho y en la justicia, vivirá y no morirá. Por eso es tan importante tener la oportunidad de cuidarnos a nosotros mismos y así también evitar el juicio, evitar el dolor. Cuidémonos en la fe. Estimulémonos los unos a los otros. Seamos ejemplo de buena conducta. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Todo eso forma parte de nuestra identidad. Hay gente que se empieza a contaminar porque le da rienda suelta a su lengua. Y es un peligro porque la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Alabanzas al nombre de Jesús. El tema central por eso esta noche es: tenga cuidado de usted mismo y viva en las manos de Dios. Porque el Señor también dice que si estamos en su mano, nadie nos podrá hacer daño, nada nos podrá arrebatar de la seguridad que Dios nos da. Vamos a mirar entonces Isaías 26:3 y Santiago 4:5. Mire lo importante. La Biblia, Dios habla a través de Isaías. Isaías, lleno de Dios y lleno de experiencias, conocido como el profeta mesiánico, es uno de los que más cita a propósito de Cristo. Él dice: tú guardarás en completa paz. ¿Quieres paz de verdad? ¿Quieres gozo y alegría? Remanso de esperanza en el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que su paz depende de su confianza en el Señor y de que sus pensamientos perseveren en la causa del Señor. El Señor no miente y Él ha sido claro para decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo la da. La paz que Dios otorga es algo más allá de nuestro entendimiento. Por eso dice: así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, son más altos mis caminos que vuestros caminos. Alabanzas al nombre de Jesús. Santiago también habla algo. Cómo Dios nos habla en todo tiempo a guardarnos para Él, a que nos cuidemos en Él. Dios nos habla con amor, con misericordia, pero con verdad. Y todos nosotros sabemos algo que en el mundo secular se ha dicho y que tienen toda la razón: el desconocimiento de la norma no me exime de la responsabilidad. Así que si yo ya conozco la fe, la palabra de verdad en el nombre del Señor, mi responsabilidad es amarle y guardarle, porque la esperanza que me mueve a ser fiel a Jesús es la eternidad aferrado de su mano y en su gloria. Santiago 4 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hoy, en medio de muchos creyentes, se ha perdido un poco el celo de Dios. Y entonces ya como que se quieren vestir parecido al mundo, y como que quieren hablar parecido al mundo, y como que quisieran escuchar lo que escucha el mundo. Usted y yo edificamos y cuidamos nuestra integridad espiritual porque sabemos que nuestra alma se alimenta por lo que vemos y por lo que estamos escuchando. Así que yo sé que esa canción no me edifica, no la escucho, pero si sé que algo de verdad me edifica y viene de Dios, lo anhelo y lo procuro.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué bueno es ser celosos en el temor y en el caminar con el Señor. Alabanzas al Dios vivo. Versículo 6. Pero el Señor da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Si usted quiere tener puntos con Dios, sea humilde y más que todo humilde frente al mensaje de Jesús. Hay gente que frente al mensaje de Jesús se enojan, se enaltecen y quieren que se les hable de cualquier otra cosa menos de vida cristiana. Pero aquí está el secreto, entender que Dios da mayor gracia, pero ¿a quiénes? A los humildes. Ser humilde es aprender a escuchar que otro tiene la razón. Ser humilde es reconocer que la madurez no siempre está sujeta a la edad. Ser humilde es poder inclinar el rostro para aceptar cuando nos equivocamos. Y ser humilde es tener la capacidad también de pedir perdón cuando es necesario y de enfrentar nuestros procesos con dignidad, y que si en algo hemos fallado, el Señor nos ayude a enfrentar. A los problemas no hay que huirles, a los problemas hay que enfrentarlos para poderlos derrotar. ¿Cuál es el problema de muchos? Que a veces dejamos que el problema nos tome ventaja y terminamos huyendo. Créame que Dios a mí también me está hablando en esta hora. Uno a veces quisiera huir, pero realmente el que es fiel al Señor es humilde, reconoce y enfrenta, pero nunca huye. Bendito el nombre de Jesús. Ten cuidado de ti mismo. Hoy Dios está hablando a la amada de su nombre en Páez, Boyacá, y a quienes de donde el Señor permita pueden escuchar y se puedan conectar. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo, pero también escribe algo semejante a Tito. Gloria a Dios. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando usted conoce los sellos del evangelio, cuando usted ha participado de lo que caracteriza la doctrina de la verdad del Señor, entonces se siente honrado y honrada por ser iglesia. Aleluya. Y nosotros, ¿por qué tenemos una conducta y un comportamiento y una forma de hacer las cosas diferente? Porque la identidad nuestra como iglesia es que somos columnas y baluartes de la verdad, aunque muchos no lo puedan ver así. Qué bueno es cuando nosotros vemos la iglesia como Jesús las ve. Los hombres solo ven defectos, pero Dios vio a un grupo de personas necesitados para a través de ellos glorificarse, porque Él también dice que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades, y nosotros entonces así caminamos el proceso y vivimos claramente cuidando de que somos columna y baluarte de la verdad. Dios le escribe esto a dos jóvenes pastores a través del apóstol Pablo. Mirándolo desde el liderazgo del apóstol, él escribe a dos jóvenes, y aquí por gracia de Dios soy muy joven y mi esposa también. Y llama la atención este texto para toda la iglesia. Timoteo era muy joven, pastoreaba la obra en Éfeso. Y Tito era muy joven y pastoreaba la iglesia en Creta, otro lugar donde se abrió un lugar de culto. Pero las instrucciones de la carta de Pablo son claras y son muy importantes. Y quiero ir avanzando porque el tiempo se me agota. Me excusan, ya llevo 3 minutos adicionales, pero quiero cerrar este tema con estas puntualidades que el Señor me regaló para esta noche. Las instrucciones más importantes de la carta paulina son, primero, cuida el valor de la oración y la calidad y el tiempo que dedicas para orar. Ten cuidado de ti mismo. Nunca olvides que el creyente victorioso no es el que habla bonito, sino el que tiene una vida diligente en sus rodillas.
Bendito el Señor. El diácono y el perfil del buen servidor, eso es parte del discurso de Pablo a estos dos jóvenes. Usted tiene gente que sirve a Jesús. Entonces yo les digo esto a ustedes y ustedes van a decírselo a ellos, pero que no sea como un teléfono roto, sino con algo que se llama autoridad. Pablo tiene tanta autoridad que dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nosotros todos tenemos que seguir el modelo perfecto, a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Si usted es un buen diácono, si usted es una servidora por gracia, entonces valore su cargo y dedique con pasión la oportunidad que tenga para servir. El cuidado con la apostasía, eso es un problema terrible hoy en día. Porque por donde usted asoma hay apostasía, falsedad en la religiosidad, falsa doctrina. Y me parece interesante que a veces son hasta más carismáticos. Pero me llama la atención algo que publicó estos días el hermano Álvaro Torres en uno de los grupos de la iglesia. Muchas veces queremos que los servidores o el pastor sean consentidores de nuestras cosas, pero realmente Dios ha establecido liderazgos para redarguir, para corregir, para reprender, para formar y para direccionar y orientar en misericordia y en verdad. Y a muchos eso no les gusta, pero es necesario. Así que tengamos cuidado, porque la apostasía usa mucho las palabras lisonjeras y la suavidad de verbo para evadir la verdad, pero ganar adeptos. Hay poder en el nombre de Jesús, debemos cuidarnos. El trato de los ancianos. Cuando la Biblia habla de ancianos, en estas cartas de Pablo, está hablando de tener un buen trato con aquellos que están en la autoridad. Me llama la atención, Dios a veces permite que en la autoridad haya gente muy joven. Y bueno, el Señor nos guarde. Pero realmente nosotros debemos saber tratar a aquellos que Dios ha dispuesto para ejercer autoridad en medio de su amada iglesia. Lo que está en juego no solo es nuestra salvación, sino poder alcanzar a alguien más. La buena administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante consejo de Pablo para estos muchachos. Usted también recibió el Espíritu Santo. Usted también sabe qué es hablar en lenguas. Usted también sabe qué es sentir el gozo de la salvación. Usted sabe que Dios le dio poder cuando lo llenó del Espíritu Santo. Administre esa unción con sabiduría y déjese usar por Dios cuando Él lo quiera usar, cuando la quiera usar. Y lo importante de toda esta consejería de Pablo para estos jóvenes, así como nosotros, es que esta consejería no es solamente para el lugar de culto, es una consejería que se aplica en la vida cotidiana fuera del templo. Es ahí donde se evidencia el buen creyente. Cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado de cómo nos alimentamos, de cómo desarrollamos nuestro trabajo y de cómo también podemos reposar. Y qué bueno cuando también podemos reposar en Dios. Una pregunta: ¿nos ocupamos y nos cargamos al extremo en la obra del Señor que nos descuidamos a nosotros mismos? Porque ha sucedido. Yo conozco un caso de un joven tremendo en Dios que perdió su hogar porque se dedicó tanto a otras cosas que descuidó su casa. Tenemos tan claro aquel texto que dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Tenemos claro eso, pero debemos cuidar también de nosotros mismos. Se lo digo a los servidores, porque a veces hay esa entrega, ese amor, ese desgaste, pero todo tiene su medida justa. Eso tiene que ver con todos los llamados para ser salvos y servir al Señor. Porque yo conozco gente que, siendo diáconos, se entregan de lleno al servicio. Pero conozco una experiencia, sin decir el nombre de alguien, que esa hermanita mantenía muchísimo tiempo en el lugar de culto y en el salón, pero se había convertido en la enemiga de su esposo. ¿Por qué? Porque dando esa apariencia de mucha santidad,
mantenía en el templo y descuidó a sus hijos y a su esposo. Y el creyente, buen servidor, debe ser alguien equilibrado en la voluntad de Dios. Importante, seamos eficientes en el cuidado de los demás cuando Dios nos puso en un cargo o nos dio la oportunidad de ejercer un don, un ministerio, bueno, lo que Dios nos permita. Pero sumo cuidado con la falta mayúscula de no cuidarnos a nosotros mismos. Bendito el nombre de Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Resaltamos este tema bajo ese principio. Tengamos cuidado de nosotros. Alabanzas al Señor. Aunque cuidemos de otros, cuidemos de nosotros también. Tomemos decisiones que nos lleven a mirar por nosotros. Segunda de Juan 1:8, quiero cerrar. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo que viene de Dios. Si usted y yo no nos cuidamos, corremos el riesgo de perder el fruto de ese trabajo al que Dios nos llamó. Ir al reino de los cielos es un trabajo, es un proceso y es un honor. Vamos en este momento a orar. A los que están aquí en el lugar de culto, vamos a estar de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, ayúdenos a tener cuidado de manera integral de todo lo que somos en tu nombre. Guarda, Señor, y bendice. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos ayude a valorar nuestra identidad de hijos de Dios y que nosotros nos cuidemos tanto en lo espiritual como en lo material, porque todo es importante y es necesario. Y aunque a veces nos falten cosas materiales, lo que no puede faltar nunca es la riqueza del Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón. Soberano Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por la oportunidad que nos has regalado para estar aquí delante de tu presencia. Obra, Dios mío, de una forma especial en medio de mis hermanos. Oh Dios maravilloso, permítenos seguir siendo un pueblo fortalecido y edificado y cuidadosos en ti. Como también lo dijiste a través de Lucas en el capítulo 21, que nosotros miremos por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y en los afanes de esta vida, y que de pronto venga de repente sobre todos aquel día. Señor, que cuando llegue el día, entonces seamos hallados como es justo y como es digno del mensaje que nos has entregado. Bendícenos, oh Dios maravilloso. Gracias por esta oportunidad que nos has regalado en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Bueno, mientras aquí a nivel local con mi esposa promovemos la ofrenda, quiero resaltarle estas aplicaciones que vimos hoy. Son muy importantes y las vamos a continuar en otro tema. Vamos a cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra área social. Vamos a cuidar, por favor, háganse atrás que se ven en la cámara también. Vamos a cuidar de nuestra economía en Dios. Vamos a cuidar de nuestra mente. Vamos a edificarnos. Vamos a cuidar de nuestras emociones. Cuidémonos en la voluntad del Señor. Aleluya. Quiero que mi esposa en un momentico aquí dirija la oración para clausurar este culto en el nombre de Jesús, agradeciendo a los hermanos y amigos que han estado conectaditos por diferentes herramientas, y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos regaló para estar aquí en su santa y bendita presencia en esta oportunidad. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí está el otro micrófono y vamos a dar gracias a Dios por este espacio de culto en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orarle al Señor, a decirle que gracias por esta palabra escuchada en esta hora. Gracias al Señor por todas las bendiciones que ha tenido para con cada uno de nosotros. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Te Oh, damos las gracias, Señor, maravilloso. por
tu palabra escuchada en esta noche, Señor. Santo Dios, Esta palabra llegue a gracias. nuestros corazones, Gracias a te nuestras vidas, damos, Señor Jesucristo. porque tu Y que consejo ha sido podamos, Señor oportuno Jesucristo, y colocarlo en necesario. práctica, Dios Porque Todopoderoso. tu Tú palabra es eres el verdad y único aunque Rey de tengamos Reyes y tiempo Señor de para tantas Señores, Padre cosas, el Celestial. tiempo más valioso es el Oh tiempo Dios mío, tú de eres nuestra poderoso, tú formación eres grande, espiritual, tú eres porque eso maravilloso, cubre Señor. todas las Tú otras haces áreas. prodigios, Señor, maravillas, Señor permítenos seguir Jesucristo. creciendo en tu Oh Dios mío, amor, que también nos en estás tu llevando verdad y con bien a nuestros misericordia. hogares, Señor Guía, Señor, a Jesucristo de mis hermanos Nazaret. en el campo, Oh, los que bendito eres escuchan tú, los Señor. audios, los que participan en la Digno de suprema transmisión, los que adoración, de de cuando supremo en cuando pueden reconocimiento, venir al Padre lugar de culto celestial. para aprender más de ti, Señor. En tu nombre, Señor Gracias, Padre Jesucristo de Nazaret. Celestial, Mil en y el mil nombre de gracias, Señor Jesús. Jesús. Amén Amén y amén. y amén. A todos, abrazos y bendiciones de una manera especial. Los esperamos a todos y hagamos este anuncio una difusión total en nuestro sector estos días. A nuestros amigos, Dios nos proveerá todo lo necesario. Nosotros estamos este 27 y 28 de fiesta pentecostal en el nombre de Jesús. Sábado 27, ayuno, y vamos a compartir una bendición al final del ayuno para todos los que asistan. Y el 28, nuestra dominical de unidad. Y cerramos con un delicioso almuercito para los que participan de esta escuela bíblica en el nombre de Jesús. Nuestro punto de encuentro, donde nuestro hermano Enrique Dueña, la hermana Marisela López, para esta fiesta pentecostal. Anuncios normales, martes, jueves y sábados a las 7. Hemos trabajado virtualidad y presencialidad. Y el domingo sí ya no lo estamos transmitiendo, los audios tampoco. Queremos que el domingo estemos como amados de Dios juntos en armonía, edificando nuestra fe y sus oraciones por el trabajo de las rutas misioneras. Bendiciones a todos en el admirable y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús.